Conceptos, modelos y mecanismos del desarrollo embrionario. La idea de cómo se origina el organismo a partir del desarrollo es muy antigua. Ya desde los griegos habían visiones contrapuestas de cómo esto podía ocurrir. Hipócrates, médico griego de la época de Pericles, el llamado padre de la medicina, y famoso por el juramento hipocrático, tenía la teoría de que el embrión se construye bajo la influencia de un fuego interno y que por lo tanto la forma de los órganos está predeterminada por las propiedades de los tejidos. En ese sentido, las partes menos resistentes se queman y forman cavidades dentro del cuerpo y las partes más resistentes se compactan y forman los órganos. Todas las partes se originan al mismo tiempo en la concepción de Hipócrates. Por el otro lado, Aristóteles, un antiguo filósofo y científico griego, y el llamado padre de la filosofía occidental, tenía la teoría de que la formación del embrión es controlada por la causa final, por el propósito, y que todo es funcionalmente precedente a las partes. De esta forma, los órganos aparecen gradualmente. Estas dos visiones contrapuestas se plasmaron con posterioridad en dos visiones que predominaron por mucho tiempo: la visión del preformacionismo y la de la epigénesis. En el preformacionismo, la predestinación de la forma futura está basada en las propiedades de las partes individuales. La característica del organismo, por lo tanto, del organismo futuro está codificada en las células germinales y se puede ver en el ejemplo del homúnculo, donde en esta visión del espermio se ve que existen todos los componentes del organismo y por lo tanto el desarrollo es fundamentalmente un proceso de crecimiento. Por el otro lado, la epigénesis, que tiene origen aristotélica, postula que las propiedades de las partes del embrión son insuficientes y que por lo tanto el desarrollo involucra la generación y la formación de nuevas estructuras morfológicas. Y esto se basa en la interacción entre los componentes. Estas visiones después se plasmaron en la época de experimentación embriológica que fue iniciada por una serie de investigadores, dentro de los cuales destacan Wilhelm Roch y Hans Trier, quienes postularon visiones opuestas sobre el desarrollo embrionario: una visión mecanicista reduccionista o determinística de Wilhelm Roch y otra integral o regulativa de Hans Trier. En la visión determinística, se considera que el cuerpo del organismo en desarrollo es la suma, o sea, un mosaico de sus partes autónomas. El experimento que basó esta postulación de Wilhelm Roch fue aquel en el cual en un embrión de anfibio, con una aguja destruyó una de las dos células en el estadio de dos células y observó que solamente se formaba la mitad del embrión. Por lo tanto, aquí las propiedades del embrión futuro estaban predeterminadas según Wilhelm Roch. Esto fue criticado por Hans Driesch, quien decía de que Wilhelm Reich no había considerado de que la célula muerta podía haber influenciado el desarrollo de la célula viva en su experimento. Por lo tanto, él hizo otro tipo de experimentos trabajando en embriones de erizo y agitó embriones de erizo en estadios de 2 y 4 células para disociarlos en células separadas y observó que cada una de estas células formaba larvas completas, aunque más pequeñas. En esto se basó para considerar que el desarrollo era un proceso de autodiferenciación de partes que tenían la misma potencialidad. En el estudio del desarrollo embrionario se han utilizado diversos animales de experimentación. La utilidad de estos animales queda graficada en este dibujo de Ernst Haeckel, que es un embriólogo alemán, quien postuló en su momento la teoría llamada teoría de recapitulación, donde él decía que el desarrollo embrionario es una secuencia de eventos morfológicos que recapitulan lo que ocurre en la evolución de las especies. Pero dentro de la observación de esta embriología comparada, Haeckel también observó de que existía un momento del desarrollo en el cual las especies se parecían mucho. En esta etapa, por ejemplo, donde se formaba un embrión alargado, con una cabeza claramente definida, una cola, estructuras repetitivas en el tronco, y que revelaba de que probablemente los distintos animales compartían eventos mecanísticos del desarrollo.
Esto era una base también para argumentar que el estudiar modelos animales nos permite entender también qué es lo que se puede, cuáles son los mecanismos que ocurren en el desarrollo del organismo humano. Y los cuatro modelos animales más usados han sido pez, anfibio, pollo y ratón. Y lo que se ha buscado en estos modelos es extraer las características que nos permiten entender cómo ocurre el desarrollo humano. En este cladograma se observa arriba en el eje millones de años hacia atrás y se observan los cuatro modelos animales, rana, pollo, ratón y pez, pez cebra en particular, y se observa que en este árbol de linaje evolutivo existen nodos donde estos linajes se separan. Y lo que se observa es que cada uno de estos modelos animales tienen por lo menos 200, 300 millones de años de historia independiente, por lo tanto han desarrollado caracteres que son particulares para su propia especie. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que ser precavidos entonces al momento de interpretar que un modelo, lo que un modelo nos dice sobre el desarrollo y qué tanto se puede extrapolar eso hacia los humanos. Lo otro que nos dice esto también es que no existen modelos más primitivos o avanzados porque todos tienen historias independientes muy largas y que por lo tanto estos modelos se han utilizado no porque específicamente estén en alguna ubicación filogenética que nos ayude a entender mejor el desarrollo humano, sino porque ofrecen ventajas prácticas para la experimentación. ¿Cuáles son estas ventajas prácticas? Por ejemplo, algunos de ellos, los anfibios, peces y pollos, se desarrollan en huevos fuera del útero y por lo tanto son mucho más fácil de manipular experimentalmente. Además, los anfibios y peces producen una gran cantidad de huevos que ha permitido entonces utilizarlos para una serie de experimentos a gran escala, como por ejemplo mutaciones genéticas. La manipulación del genoma y el conocimiento del genoma ha sido central en poder entender la biología del desarrollo. Y eso fue inicialmente desarrollado en ratones, pero en la actualidad, en la mayoría de los modelos se pueden hacer manipulaciones genéticas, incluso en modelos no tradicionales también, con el advenimiento de nuevas técnicas de manipulación genética. Finalmente, ratón, por su cercanía filogenética con humanos, ha sido un modelo que se ha usado especialmente para investigaciones en el área biomédica y en la actualidad la mayoría de los laboratorios que investigan aspectos del desarrollo en vertebrados utilizan ratones y peces en forma simultánea. Estos modelos animales nos han enseñado cómo ocurre el desarrollo embrionario. Y para ello se han utilizado experimentaciones que se grafican en esta analogía de la caja negra de la teoría de sistemas, donde uno introduce algo, que aquí sería un embrión temprano, en esta caja negra del desarrollo y después obtiene un resultado. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que está pasando adentro? Y para poder entonces preguntarse eso, normalmente lo que se han hecho en forma tradicional son experimentos donde se sacan elementos del embrión temprano y se pregunta entonces qué pasa, o se trasplanta una región hacia otro lugar. Y esto nos ha llevado entonces, en términos experimentales, a mostrar que el desarrollo ocurre de dos formas distintas, que son las dos formas que se explicaron al inicio de esta presentación, la visión determinística y la visión regulativa. En la visión determinística, cuando uno hace estas manipulaciones de remoción o trasplante, lo que uno obtiene es un organismo que, si uno le saca una parte, carece esa parte en el organismo adulto, o si uno la trasplanta a otro lugar, esa parte, por ejemplo, la aleta dorsal se forma en otro lugar. Esto ocurre porque en el desarrollo temprano, el huevo temprano hereda determinantes citoplasmáticos que se localizan en forma estereotipada dentro de la célula inicial. Y después, a través de divisiones celulares que están siempre orientadas en la misma forma, estos determinantes se distribuyen diferencialmente y por lo tanto dándole un destino predeterminado a cada uno de los componentes o cada una de las células. Esto explica que si uno saca un componente, entonces ese aspecto del organismo que se iba a desarrollar no se desarrolla. Este tipo de desarrollo se observa fundamentalmente en animales invertebrados. Y dentro de estos animales están los anélidos y los artrópodos.
Los anélidos son un tipo de lombrices, dentro de los cuales encontramos la lombriz de tierra. Y los artrópodos son animales que tienen distintos pares de extremidades, que se observan ahí: centípedos, la abeja, araña y cangrejo. Dentro de estos animales existe uno que se ha utilizado en forma muy masiva y que ha entregado mucha información para entender el desarrollo, y no solamente eso, sino para entender el origen de enfermedades en humanos, que es la lombriz C. elegans. Arriba se muestra entonces la lombriz y un embrión de lombriz temprano. Y este organismo tiene un desarrollo tan determinístico que si al final del proceso del desarrollo, como se observa en este árbol de linaje, uno marca una célula y la sigue atrás en el tiempo, uno puede trazar su origen hasta el mismo comienzo del desarrollo, es decir, hasta la primera división. La otra estrategia del desarrollo, en contraposición a la determinística, es la regulativa. Basado en el mismo esquema de la teoría de sistemas y las manipulaciones, cuando uno introduce entonces elementos a esta caja, ya sea sacando un componente o trasplantando, el resultado final es un organismo normal. Es decir, en este tipo de desarrollo eh, existe una capacidad para adaptarse a la interferencia, y esto se basa porque el desarrollo tiene componentes de interacción entre los componentes. Esto se grafica en este esquema, donde a partir de una célula se generan más, y por ejemplo, esta célula que está acá marcada, que obtiene un color verde, finalmente adquiere ese destino o ese color dada la interacción con las células vecinas. Por lo tanto, si uno remueve esta célula, existen mecanismos de compensación de proliferación, donde se generan nuevas células que ocupan este lugar, y como está posicionada en el mismo lugar, entonces va a interactuar con los mismos vecinos y por lo tanto va a generar el mismo destino. Este tipo de desarrollo es característico de los animales vertebrados, donde se observa acá una gran variedad de ellos. Entonces, la característica central de la estrategia regulativa es la capacidad de interactuar de sus componentes para generar una forma en el desarrollo. Y esto proviene de estudios pioneros realizados en anfibios por dos investigadores alemanes, embriólogos, Hans Spemann y su esposa Hilde Mangold. De hecho, ellos contribuyeron a la concepción del efecto organizador del desarrollo y al proceso de inducción, y esto llevó a que Hans Spemann ganara el Premio Nobel de Medicina en el año 1935. Esto se basó en experimentos que desarrolló en embriones de anfibios. Para entender este experimento, veamos esta película. Aquí se observa un embrión de rana con miles de células formando una estructura esférica. Existe una región que tiene una pigmentación oscura, que es el labio dorsal de plastoporo, y ustedes van a ver en la película que en estas células de esta región se introducen dentro del embrión, comenzando por esta región y después expandiéndose en una forma de anillo formando el plastoporo. Entonces, este proceso o esta zona del embrión, el labio dorsal, y el proceso que ocurre finalmente es lo que genera este eje embrionario, que ustedes pueden observar, que tiene una orientación en el eje anteroposterior. Aquí está la cabeza y el tronco y la cola. Lo que los experimentos de Spemann y Mangold hicieron fue trasplantar entonces esta región del labio dorsal del blastoporo, donde se originaba este eje embrionario, en otro embrión, pero en el lado opuesto, en la región ventral, que originalmente formaba estructuras del abdomen. Y lo que observó es que se formaba un embrión supernumerario. De hecho se formaban eh, estos suertes de mellizos siameses. Ahora, el organismo nuevo que se generaba, el embrión nuevo, se generaba a partir de las células que existían en esta región y no a partir de las células trasplantadas, lo que estaba indicando que esta región, el labio dorsal, tenía señales que podían instruir entonces a esta región a cambiar su destino original, que era el abdomen, a formar estructuras del eje embrionario, en particular el sistema nervioso. Esto demuestra entonces que el destino celular, en qué se va a diferenciar una célula, depende de dónde está, de la posición dentro del embrión. Aquí tenemos un esquema de lo que sería el proceso de inducción. Tenemos una región
que se somete a la acción de otra región, en este caso el organizador, entonces, y este cambia su destino celular, en este caso hasta el sistema nervioso. En este esquema son fundamentales tres aspectos. Primero, que la célula que recibe la señal tiene que ser competente a responder a esta señal, y eso lo veremos en un momento qué significa. Lo otro es que se logró determinar que las señales que emanadas del organizador eran moléculas secretadas, que entonces viajaban, difundían hacia esta otra célula y lograban cambiar su destino. Y que el cambio de destino era fundamentalmente un cambio en el proceso de diferenciación, que después se observó, se refería a un proceso de cambio de la expresión de genes de esa célula. En este esquema de acá se observa una célula que tiene un montón de proteínas de membrana, que son receptores, un montón de señales dentro, y el núcleo. Y esencialmente esto es para mostrar que el proceso de inducción entonces va a ser que una señal del medio externo, secretada según un receptor, gatilla una serie de señales dentro de la célula que terminan o culminan con la regulación de la expresión de genes, y eso entonces para el proceso de diferenciación. Es interesante que cuando uno observa, por ejemplo, la transición de una célula madre, es decir, en etapas tempranas, a un precursor, que es una etapa intermedia, y a una célula terminal, diferenciada, en este caso una neurona, el proceso de inducción lo que lleva fundamentalmente no es a expresar más genes, sino a expresar menos genes. Porque como se observa en este caso, en verde están los genes silenciados y en rojo los genes activos. El cambio de una célula madre hacia una célula diferenciada está marcado fundamentalmente por la expresión de menos genes o por la represión de la expresión de ciertos genes. Entonces, el proceso del desarrollo está caracterizado por paso en la transición de unas células que tienen mucha potencialidad a formar distintos tipos de tejidos, finalmente un proceso de diferenciación por procesos inductivos, donde ya cuando está esta célula diferenciada solamente puede formar un tipo celular. Esto se ve en experimentos donde uno puede extraer células en distintos estadios del desarrollo, ponerlos en placa de cultivo y preguntarse qué son capaces de formar esas células. Cuando uno lo hace en etapas tempranas, por ejemplo, hasta estadio de 8 células en un embrión de mamíferos, esa célula puede formar un embrión completo, así se llama totipotente. Forma tanto tejidos embrionarios como extraembrionarios. En una etapa un poco posterior, si uno saca células, estas células pueden formar cualquier componente de tejido, pero no el embrión entero, y se le conoce como células pluripotentes. Por ejemplo, estas son las células madre embrionarias. Y avanzando en el desarrollo, entonces cada vez va teniendo menos potencialidad hasta llegar a una etapa final que solamente puede producir un tipo celular. De esta forma, el desarrollo de vertebrados en particular es una transición de estados de alta potencialidad a un estado de alto compromiso. Y en el organismo adulto, la mayoría de las células entonces son diferenciadas, sin embargo existe un pool muy pequeño, un porcentaje menos del 1%, que son células que todavía se mantienen con alta potencialidad, son las células madre residentes de distintos tejidos, y esto permite entonces regenerar los tejidos que se van cambiando constantemente. Por ejemplo, en el intestino, todas las células del intestino se van cambiando con mucha frecuencia, y eso se debe a que existen justamente células madres que están proveyendo de células constantemente para que este proceso de regeneración, que es un proceso homeostático, se mantenga. En resumen, las etapas del desarrollo corresponden entonces a un proceso en el cual las células van cambiando de un estado de alta potencialidad a un estado de baja potencialidad, y esto se grafica muy bien en este esquema o dibujo del famoso paisaje epigenético de Waddington. Entonces, donde en una colina, si uno pone una bolita, esta va a ir bajando a través de los valles, y en estas intersecciones de los valles son puntos de decisión donde la célula tiene que definir qué va a hacer, cuál va a ser su destino. Y esto está regulado entonces por lo que hay en el ambiente, estas señales bioquímicas del ambiente. Y ahí entonces va avanzando hasta
el estado terminal. Y este es un proceso que en condiciones normales, por lo menos en los animales vertebrados, en caso de humanos, es un proceso unidireccional. Es decir, las células no pueden volver a tener más potencialidad hacia atrás. Sí existen investigaciones que muestran de que eso es posible cuando uno extrae uno de estos componentes y entonces lo reprograma genéticamente para poder entonces volver a tener un estado de alta potencialidad. Eso no lo veremos ahora, pero es importante considerarlo porque es un tipo de metodología que se usa para eh, experimentos y terapias de término regenerativo para poder recuperar ciertos tipos de células dentro de un organismo. La pregunta que surge ahora es cómo a partir entonces de estos cambios de potencialidad de diferenciación se forma un embrión con sus tejidos y sus órganos. Y aquí llegamos entonces al concepto de morfogénesis, ¿ya? Que es uno de los tres aspectos fundamentales de la biología del desarrollo, junto con el control del crecimiento y la diferenciación. Y entonces en este evento de morfogénesis confluyen distintos elementos que permiten entonces que las células, en este proceso de tomar decisiones de destino, puedan también cambiar su comportamiento e interactuar entre ellas para formar tejidos y órganos. Y estas células del desarrollo pueden ser de dos tipos. Pueden ser células epiteliales o mesenquimáticas. Las células epiteliales son células compactas, de tipo, ustedes pueden ver acá, hexagonales cuando uno los ve sobre una de las caras, que están unidas en forma muy estrecha y por lo tanto tienen muy poco espacio dentro de ellas, espacio extracelular, y que en general, como individuos, no son capaces de migrar, aunque como grupos, los tejidos también, epiteliales también se pueden desplazar. Esto es debido a que estas células están unidas entonces por complejos de adhesión, célula-célula, que son bastante especializadas y que se basan también en la polaridad que tiene esta célula, que se llama polaridad apicobasal, ¿ya? Donde tienen especializaciones de estas regiones. La región apical, por ejemplo, tienen cilios, en la región basal tienen la membrana basal, y entre ellas entonces existen distintos tipos de uniones, por ejemplo, uniones estrechas, uniones adherentes, uniones comunicantes. Todo esto hace entonces que este grupo de células funcione en forma coherente como una estructura. Por otro lado están las células mesenquimáticas, que son células que son poco compactadas, que tienen forma estrellada, que tienen mucho espacio extracelular entre ellas, que está lleno de matriz extracelular. Y como ustedes pueden ver en esta película acá, estas células son capaces de tener actividad motil y desplazarse, es decir, son capaces de migrar, desplazarse como individuos y interactuar fuertemente entonces en este proceso con la matriz extracelular. Lo importante es que estos dos tipos celulares, epitelio y mesénquima, no son estáticos y van transicionando uno en otro. Es decir, durante el proceso del desarrollo tenemos muchos eventos en los cuales las células epiteliales pasan a ser células mesenquimáticas, que es transición epitelio-mesénquima, y viceversa, donde las mesenquimáticas pasan a ser epiteliales en la transición mesénquima-epitelial. Junto con estos cambios, las células experimentan otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, se pueden condensar, pueden aumentar el número a través de proliferación, pueden tener eventos de apoptosis o muerte celular programada y también pueden tener cambios de forma y moverse, desplazarse. La transición epitelio-mesénquima es una de las más importantes del desarrollo temprano y aquí se grafica en este esquema y tiene etapas bastante estereotipadas. En general este proceso se activa por un tipo de señal externa inductiva que activa entonces señales dentro de las células que llevan a cambios de expresión de genes. Y dentro de estos cambios de expresión de genes se ha mostrado que, por ejemplo, se reprimen algunos genes que permiten a las células unirse, por lo tanto esto permite que las células se separen, en este caso es una molécula de adhesión de caderina, y que además existan cambios en distintas partes de este epitelio. Entre ellos, por ejemplo, se rompe entonces esta membrana basal que separa el epitelio del tejido circundante, la célula pierde su polaridad, y además entonces se desplaza desde esta región del epitelio hacia una región inferior para desprenderse en un proceso que se conoce como delaminación. Y una vez que se delamina, esta célula entonces comienza a tener actividad migratoria y es capaz de invadir otros tejidos donde se van a diferenciar en tipos celulares distintos.
Lo interesante es que en etapas tempranas, este proceso de transición epitelio-mesénquima es fundamental para formar las distintas capas celulares del embrión, ya, el ectodermo, mesodermo, endodermo. Esto es porque mediante señales secretadas externas, inductivas, estas células en la lámina inicial epitelial temprana del embrión son capaces de tener esta transición epitelio-mesénquima, y las células que se introducen y que se vuelven migratorias son células que forman parte del mesodermo y endodermo, mientras que las células que mantienen la superficie son parte del ectodermo. Y esto lo vamos a ver más en la clase de gastrulación. Pero aquí se observa entonces que existen todos estos cambios estereotipados que ocurren durante el desarrollo, pero que además uno puede hacer una analogía con el cáncer, porque son estos mismos cambios que ocurren en la transición epitelio-mesénquima los que llevan a que tejidos que tienen cancerígenos epiteliales puedan dar origen a células que se desprenden y migran y generan metástasis a distancia. Todo esto a través de cambiar entonces su comportamiento de tipo epitelial a tipo mesenquimático migratorio. Además del proceso entonces de transición epitelio-mesénquima y del proceso inverso, mencionamos que hay eventos de condensación celular, y esto es esencialmente cuando grupos de células mesenquimáticas se unen unas a otras a través de matriz extracelular en forma bien compacta, y esto se observa, por ejemplo, en la formación del cartílago. Por otro lado, están los procesos de proliferación celular, que son muy evidentes porque eso ayuda a que el embrión en desarrollo crezca. Pero este crecimiento, que puede ser global, también puede ser bien localizado, y esto llevar a formar estructuras específicas dentro del embrión. Y el más claro ejemplo de esto es la formación de las extremidades. Las extremidades se forman a partir de un primordio que uno puede observar en el embrión temprano. Y este primordio va creciendo y se va alargando. Y aquí se observan entonces distintas etapas. Este proceso de crecimiento y alargamiento de esta extremidad en desarrollo, de este primordio, se debe a que en la punta de este primordio se produce una señal. El ectodermo produce una señal que va hacia el mesénquima, y aquí existe una proliferación muy grande. Y al proliferar entonces, esto va a hacer que se extienda la extremidad. Este efecto es más bien localizado, y por lo tanto las células que quedan más lejos de esta señal se empiezan a diferenciar. Entonces nosotros tenemos que, a medida que esto crece por proliferación, las células que se encuentran más lejos se diferencian, entonces tienen un desarrollo finalmente de diferenciación desde proximal hacia distal. Por otro lado está el fenómeno de apoptosis, que es la muerte celular programada. Esto se observa claramente que tiene una función, en el caso de mamíferos, en la separación de los dígitos. Cuando se forma la extremidad, cuando se forma la mano en particular, se forman los distintos dígitos, y estos están unidos inicialmente a través de una membrana epitelial. Esta membrana epitelial tiene que destruirse para que los dígitos se separen, y aquí se observa en esta imagen, estos puntitos verdes son células que se están muriendo por apoptosis, y eso lleva entonces a que se formen entonces los dígitos en forma separada. Existen mutaciones que justamente no permiten que se forme entonces este evento de apoptosis, y los dígitos se encuentran unidos, una condición de una malformación congénita. Pero además es interesante verlo desde el punto de vista evolutivo, porque existen especies en las cuales este desarrollo es exactamente igual, pero que el proceso de apoptosis de esta membrana no ocurre, generando entonces una membrana interdigital. Y eso ustedes pueden imaginarse, hay animales, como por ejemplo las aves, que justamente tienen esta característica, y lo que lo hace diferente del desarrollo de las extremidades en humanos es fundamentalmente esto, o sea que no existe en esos casos apoptosis. Finalmente, los cambios de forma de la célula y los cambios de posición o movimiento de la célula son realmente importantes y centrales en generar modificaciones y transformaciones grandes, a gran escala dentro de la célula. Y esto lo podemos ver nuevamente con los cambios que existen en movimiento en el embrión de la rana, donde ustedes pueden ver que gracias a eso el embrión se alarga y el embrión se vuelve más angosto en el eje ortogonal. O sea, se alarga en el eje anteroposterior y más angosto en el eje medio lateral. Y esto uno lo puede ver, que esto a una escala más pequeña, las células entonces se van alargando y se van intercalando, interdigitando entre ellas, y esta es la razón por la cual entonces este embrión completo sufre ese proceso de extensión. Lo mismo se observa en el caso
de este embrión de pez, que es un gran vitelo que está cubierto por células que entonces sufren una serie de movimientos muy dramáticos. Estos movimientos, por ejemplo, son el movimiento llamado apibolía, donde las células se mueven hacia el polo vegetal, pero además se observa que las células se mueven hasta esta región, que es la región dorsal, que va a formar el eje embrionario. Y si uno hace un zoom, por ejemplo, en esta región acá, que es el margen de este embrión, uno puede observar que aquí las células se van introduciendo hacia regiones más profundas, estos son tres focos, en este movimiento de internalización y después se van hacia anterior. Y aquí es donde se forma, ¿ya? Las distintas capas germinales y este es el evento de transición epitelio-mesénquima que les mencionaba anteriormente. Entonces los eventos, sobre todo de movimiento celular, son muy importantes para generar modificaciones a gran escala, pero también a pequeña escala y para generar nuevos tipos celulares. Y todos estos eventos morfogenéticos que les mencioné, ¿ya? Desde las transiciones epitelio-mesénquimas, condensación, apoptosis, proliferación, movimientos celulares, todos están controlados por vías genéticas. Y estas vías genéticas se pueden dividir en dos tipos. Vías de destino celular, que son esencialmente las vías que les mencioné durante toda esta presentación, que son entonces a partir de señales inductoras, se activan vías que llevan a que la célula entonces cambie su patrón de expresión génica. Y ese cambio de expresión de patrón de expresión génica lleva a que la célula entonces muestre características propias de un tejido en particular, y entre estos son también comportamientos celulares distintos. Es decir, la célula puede tener transición epitelio-mesénquima, puede migrar, por ejemplo, después de un evento de inducción por una activación de vías genéticas de destino celular. Pero también existen otras vías genéticas que lo que hacen es cambiar el comportamiento sin cambiar el destino. Y esas actúan fundamentalmente directamente en todos estos eventos de comportamiento que les mencioné. Pueden activar procesos de transición epitelio-mesénquima, pueden generar proliferación, apoptosis y movimiento. Y estas dos vías están en contacto íntimo. Porque, por ejemplo, como sabemos que el desarrollo regulativo eh, es fundamentalmente la posición la que define el destino de la célula. Si uno activa una vía genética para que, por ejemplo, un grupo de células se muevan hacia otro lugar, en esta nueva posición relativa van a poder leer señales, entonces distintas que las que tenían inicialmente y diferenciarse en un tipo celular específico. Entonces, hoy día vimos conceptos básicos de la biología del desarrollo con los tipos de desarrollo ya sea determinístico o regulativo. Vimos la importancia del proceso de inducción y lo que lleva con ello a la transición entre estados de mucha potencialidad a estados de poca potencialidad de diferenciación. Y vimos que estos finalmente se traducen en cambios de comportamiento de la célula que permiten entonces dar origen a tejidos y órganos.